CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares, este lugar donde nos damos cita para construir una cultura de la fraternidad, del bienestar común, del futuro común, pero como nos lo hemos imaginado, no como a veces ocurre en el devenir descontrolado de la contingencia. Hoy queremos entregar herramientas y poner acentos en esos lugares que permiten que la cultura de la hermandad florezca, que la cultura de los acuerdos perdure y permita efectivamente construir el país con el que soñamos. Este año en enero nos reunimos, tal vez ustedes lo recuerdan, en la comuna de La Higuera para hablar sobre agua. ¿Por qué ahí? Pues porque es una comuna que ha vivido de manera muy fuerte la escasez hídrica. ¿Y por qué hablar de agua? Porque es un tema que para Chile es una conversación crítica. El agua habilita el desarrollo económico, habilita el desarrollo de la vida, habilita el sostén de los ecosistemas y por supuesto es crítica para que todos nosotros podamos vivir. Y nuestro país, no sé si ustedes saben, está en una posición muy difícil respecto del agua. Entonces se citaron personas de distintos rincones, desde el mundo de la empresa, de la sociedad civil, de las organizaciones ambientales, a poder hablar de manera profunda y abierta sobre el agua, las eventuales soluciones, pero sobre todo las distintas realidades que son tan distintas como los paisajes de nuestro país. Entonces esas conversaciones se procesaron y se sistematizaron en unos hallazgos. Recién la semana pasada pudimos saber cuáles son esas noticias que surgieron de un diálogo tan grande de más de 1000 personas en la región de Coquimbo. ¿Quieren saber cuáles fueron los resultados? Pues se los trae Camila Sumastre en la siguiente nota. ¡Queremos agua! Imágenes que quedaron en la retina de todos los chilenos. Corría julio del 2019, protestas que reflejaban la molestia de miles de osorninos, tras estar 10 días sin agua potable ante el derrame de petróleo en la planta de tratamiento Caipulli. El impacto en la población, los dolores que se causan realmente son muy complejos. Fue muy difícil manejar esa situación. Si esto sucediera en una ciudad, en un lugar de mayor tamaño aún, bueno, las capacidades del Estado de poder hacer frente no son suficientes. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Crisis que puso en evidencia la relevancia que tiene el agua para los chilenos. Sin ir más lejos, un reciente estudio de Acades con Criteria señala que el 71% elige el agua como el elemento más importante para el funcionamiento del hogar. Por otro lado, demuestra lo urgente que es hacernos cargo de la gestión hídrica y que sigue resonando 6 años después. Hoy, esos aprendizajes toman relevancia con la presentación de los resultados del Encuentro Nacional de Vinculación Social 2025, ENVIS, un espacio que contó con más de 1.400 participantes de todo Chile, entre ellos pueblos originarios, las propias comunidades, empresas y autoridades, con el fin de encontrar soluciones colaborativas y sostenibles ante la crisis por este recurso en el país. Tuvimos 105 comunes representadas en las 1.450 personas que estuvieron ahí, que cada una en el fondo venía a representar una de las 101 cuencas que existen en Chile. Y cada una tiene una perspectiva de lo que es la temática del agua distinta. Por ende, la toma de decisiones es muy relevante para que la decisión que se tome en ese territorio en particular sea lo más adecuado, pertinente a la necesidad. Lo más importante del ENVIS es haber juntado a las distintas caras de este problema. Expertos que conocen muy bien el tema, autoridades, personas que sufren el problema, de manera tal de que todos puedan dar su visión y podamos en conjunto determinar el camino. Búsqueda de un camino común que fue trabajado durante 3 días en la comuna de La Higuera y que hoy se refleja en 3 principales hallazgos. El primero de ellos es que el país, las autoridades, los ciudadanos, vivimos como si no existiera la crisis hídrica. El segundo es que no hay una gobernanza que permita hacerse cargo. Y la tercera, y que es la más esperanzadora, es que las soluciones existen. Es así que el primer punto resalta la urgencia de posicionar a la crisis hídrica como prioridad nacional, con un enfoque territorial. Desde la propia ruralidad declaran no sentir que el derecho al acceso a agua limpia esté garantizado. Conversaciones que se deben dar entre las comunidades y los distintos sectores productivos con el fin de darle una mirada integral al problema.
el 43% de las personas en Chile vive con un agua potable rural. Y el agua potable rural depende mucho de lo que la comunidad pueda organizar. Por eso nosotros lo pusimos como el hallazgo primero, porque nos parece de vital relevancia para que todos sepan lo que es vivir, por ejemplo, en el caso de la higuera, con solamente 6 horas de agua al día. Que el consumo de agua a nivel productivo es el 98% del consumo de agua en Chile. Entonces, la menor parte es del consumo humano. Acá tiene que haber una cohesión local, como tú dices, porque las empresas tienen que ser líderes en su territorio y trabajar junto con las comunidades. Por otro lado, se identificó la necesidad de trabajar en una política nacional para la gestión integrada de cuencas, acompañada de una única institucionalidad, buena gobernanza, administración a escala local y enfoque desde las 101 cuencas hidrográficas son factores a tener en consideración para promover la cohesión en el territorio. A nivel central hay 43 instituciones que tienen que ver con el agua. Y no está claro quién lo dirige. Que se pueda subsanar lo que hoy existe, que hay muchos organismos que trabajan en torno a la gestión del agua, pero no hay claridad ni coordinación interinstitucional. Entonces eso fue algo que también surgió desde la ciudadanía. Este tema se ha tendido a invisibilizar porque no tenemos una institución hoy día pública que lidere el problema hídrico. Nosotros tenemos Ministerio de Energía, tenemos Ministerio de Minería que vela por la minería, por el desarrollo de agricultura, tenemos un ministerio, pero no tenemos un ministerio o una entidad pública nacional, una autoridad nacional que lidere la mirada del recurso hídrico. Pese a que aún quedan muchos desafíos por enfrentar, el tercer punto refuerza la idea de que efectivamente las soluciones existen. Si bien contamos con una reforma al Código de Aguas, que se implementen sistemas de riego eficientes o se aprovechen las aguas residuales, es de suma importancia adaptarlas a la realidad de los territorios y generar conciencia, algo de lo que las nuevas generaciones ya estarían al tanto. Tenemos muchas leyes que podemos aprovechar, lo que falta en el fondo es un movimiento de liderazgo con la participación de todos los actores para generar compromiso, y eso puede ser una política pública, con métricas y compromisos de cada uno de los sectores de cómo va a contribuir a resolver este problema. Como hemos visto, hay mucho conocimiento al servicio de estas problemáticas y lo que nos falta es pasar a la acción. Y esa pasada a la acción tiene que ser colaborativamente, colocando el conocimiento que ya hay disponible a disposición de las problemáticas que tenemos hoy, como la escasez hídrica. El agua es fundamental para la ciudadanía, no hay duda, y es la sequía la que mantiene la alerta con 16 comunas bajo decreto de escasez hídrica, siendo el 93% de ellas de la región de Coquimbo, la misma que fue testigo del encuentro social ENVIS, que hoy entregó sus hallazgos en el campus Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello para aportar a un problema que es común. Si hay un ingrediente relevante para poder armar sociedades sanas, eso es la escucha. Escuchar para entender, no escuchar para contestar, que es una frase que decimos mucho, pero que comprendemos y practicamos poco, porque no es tan fácil. Habitualmente tenemos activada la zona de la defensa y no la zona de la comprensión, de la empatía, de buscar entender desde dónde mira el otro. Es por eso que decidimos salir a la calle y preguntarles a ustedes en Voces Humanas, ¿qué es lo que hacen para aprender a escuchar? Hola, mi nombre es Santiago, tengo 27 años. Mi nombre es Margarita Mejías, tengo 70 años. Soy Sebastián, tengo 34 años. Me llamo Carla Cornejo, tengo 21 años. ¿Qué hago yo para escuchar a los demás? Qué buena pregunta para los tiempos que estamos viviendo. Sobre todo con las personas con las que no coincido en opinión, trato de no enfocarme tanto en lo que yo pienso sobre el tema. Si no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con mis abuelos, trato de escucharlo y ponerme en su lugar. Es importante ponerse como en el lugar del otro y entender desde su punto por qué te dice las cosas. Comprender muchas cosas que muchas veces no me gustan, pero empatizar. Uno igual se equivoca y puede como abanderarse con una postura más que con la otra. Poder entenderlo más a profundidad y no dejarse llevar tal vez por la impresión que puede dejar un mensaje. No se debaten las cosas, no se preguntan. Y creo que ahí uno tiene que entrar a escuchar y ver esas cosas. Es un aprendizaje constante. Ser amoroso, de eso se trata, de entregar amor. Vamos a hacer una pausa en Pares Impares, pero quédese con nosotros.
Pares Impares nos ha regalado muchas oportunidades en la vida y esta, sin duda, es una de ellas. Bueno, también el universo que nos hace coincidir en el tiempo y el espacio, hoy con Rafael Echeverría. Para quienes no lo conocen, él es coach, es doctor en filosofía, es el fundador de una escuela de coaching famosísima a nivel global aquí en Chile, muy pionera, que es Newfield. Escritor y preocupado de la humanidad, le voy a agregar a tu GC. Muchas gracias por estar aquí en Pares Impares. Gracias, Paloma, a ti. Muchas gracias. Realmente estamos en una especie de chochera por esta oportunidad, porque cuando uno ve la trayectoria de tus libros, puede ver una sistemática pregunta sobre quiénes somos, por qué somos lo que somos, qué cosas nos movilizan. Y tal vez en este último libro, en El giro de la mirada, cuando yo leía de qué se trataba, porque no he tenido el placer, veía esta cosa más colectiva sobre cuáles son los drivers, ¿no? que finalmente nos llevan a nuestro destino común. Por supuesto. Y por lo tanto me encantaría partir preguntándote si existirá alguna forma, hackeando el lenguaje, alterando la manera en la que percibimos comúnmente las cosas, que permita corregir los dolores del mundo hoy. O sea, vemos unas sociedades que están desbaratadas por egos, por egoísmos, por mucho sed de poder y tantas otras cosas que para qué voy a describir yo. Y tenemos una pequeña sensación de desamparo. ¿Crees tú que hay alguna forma de desatornillar las sociedades para atornillarlas en un camino común? Bueno, en eso estoy yo. Entre otras cosas, eso es central. ¿Y cómo lo hago? Yo creo que el mundo occidental vive las consecuencias de una acción que remite a Pitágoras primero y a Platón después y enseguida a Aristóteles, que es el enclaustramiento de la filosofía en la academia. Y al hacer eso, dado el carácter de la filosofía, quedó sacada por completo de la calle, de la plaza, del ágora, que es donde se desarrolló. Y muchas cosas que son fundamentales, que la filosofía está haciendo en la dirección que tú indicas, no llegan al ser humano común. Y en mis libros tú te vas a dar cuenta y hay variaciones. Yo muy metido en la filosofía y otras disciplinas adicionales, las ciencias humanas, etcétera, sin comprometer el rigor conceptual. Trato de llevar esto a que pueda ser entendido por gente que no accede. Rafael, si aquí hay muchas personas que ven nuestro programa porque las convoca la idea de que tal vez podemos hacer las cosas distintos. Y que tal vez no es cercana a la filosofía y la filosofía le suena ajena. Sin embargo, en términos muy simples, lo que perdimos fue la posibilidad de hacernos preguntas en conjunto. Claro, ¿o no? Claro es eso, porque lo que ocurría en el ágora, en ese lugar de reunión, era que nos juntábamos a hacernos las preguntas. Claro, tal cual. Entonces, ¿el antídoto es volver a hacernos las preguntas cuando estemos juntos? Claro, pero es muy importante, al menos desde mi lado, antes de hacer las preguntas, escuchar mucho. El tema de la escucha es central en la propuesta nuestra. Entonces, hacer las preguntas identificando desde dónde me hablan, qué desgarramientos llevan a hacer esa pregunta, qué dolores, qué consecuencias hay por buscar respuestas a las preguntas que me van a hacer. Entonces, esa es una parte muy central en lo que hacemos. No empezar con el otro... a rebatir. Claro, a rebatir, porque eso es el elemento central de la propuesta nuestra. Un respeto al otro, respetar su autonomía, respetar su dignidad. En la trayectoria del coaching ontológico, las escuelas que han abusado
de los alumnos, de la gente que se acerca al coaching, son muchas. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy estricto de volver a traerlo al campo que consideramos que debe estar, porque creemos, en función de lo que me planteabas antes, que podemos hacer una contribución fundamental. Ahora, en el 3xI, que es nuestra institución socia en CNN para realizar este programa, hay una frase que se dice mucho, que es escuchar para entender, que está muy anclado en lo que planteas. Y es que esta sociedad, cuando uno ve las noticias, cuando uno se enfrenta en la calle, Chile y particularmente Santiago es un lugar muy agresivo para estar en el mundo, ¿no? Claro. Dejamos de escuchar, parece, ¿no? Como que más bien la gente es un emisor de información más que un receptor. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo un artículo sobre la escucha que apunta directamente a lo que tú me dices. Y yo digo, básicamente, la escucha afectiva descansa en dos competencias. Uno, escuchar para comprender. Es distinto. Y la diferencia está muy bien explicitada en Dilthey, que distingue explicar o entender del comprender. El comprender es alguien que viene de una forma de vivir equivalente a la mía. Entonces, escuchar a otro para comprender, para dentro del respeto y restituido por completo en su espacio de dignidad, para entender por qué le pasa lo que le pasa, vive como vive y tiene los dolores que tiene. Pero la segunda competencia, y esta es muy importante, es escuchar al otro para que su palabra contribuya a transformarme. ¿Y qué pasa cuando uno se encuentra? O sea, cuando tú dices eso, a mí me hace sentido, pero inevitablemente discrimino a gente con la que siento que nunca voy a poder hablar. Por ejemplo, en el extremo, si estuviera aquí con Donald Trump, pensé en él. No veo que haya mucho destino en esa conversación. Además de que siento mucho desprecio, puedo entender que tuvo una herida, puedo entender que ese niño sufrió mucho. Claro. Pero hay un punto en que si el otro no está dispuesto a hacer al menos una pequeña parte de lo que tú estás dispuesto, que es escucharlo, ¿tiene esa interacción algún destino o uno va a tener que andar buscando a las personas que están dispuestas también a escuchar de vuelta? No, porque vas a estar escuchando a la gente que se te parece más a ti. Y de lo que se trata es ayudar a todo el mundo a que podamos vivir esta vida que está siendo muy compleja, sobre todo con los que piensan distinto. Yo veía en Chile de repente en el debate político, había gente que decía, yo no puedo sino respetar y operar en función de mis convicciones. Y yo decía, esa es una traba que tengo que ser capaz de disolverla para mostrarle que sin que sepa mucho de lo que yo pienso y lo que planteo, descubra que puedo ser un aporte de la misma forma como yo me la voy a jugar por entero para que esa persona sea un aporte de aprendizaje para mí. Siento que no podemos hacer esa discriminación. Y es interesante en lo de Trump, porque su prima, la Mary Trump, ha escrito un par de libros sobre él. Lo conoce desde muy chico. Y si bien es muy crítica de él, cuida nunca dejar de comprenderlo, de entender en qué lógica se metió, cuál fue el tipo de vida que lo condujo a esto. Claramente, él va en un sentido muy distinto del que al menos yo quisiera que el mundo fuera. Pero yo me niego, yo te digo, a ver, yo soy una persona muy marcada por la experiencia de la dictadura en Chile. Yo fui marxista y me golpeó brutalmente. Marchar por Providencia, una marcha grande, gritando el próximo desfile, lo haremos con fusiles.
y veía cómo la gente bajaba las persianas de los edificios de Providencia para distanciarse de nuestros gritos. Y cuando vino el golpe, yo me dije, yo contribuí a asustar a la gente en forma completamente infundada, porque no habían fusiles, no había nada de eso. Nos dábamos el gusto de decir algo que creó mucho temor. Y por tanto, a partir de ese momento, yo he tenido otras experiencias parecidas. Hice un giro muy grande. Yo hice mi doctorado sobre marxismo en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Y terminé haciendo una crítica a Marx muy contundente. Es un libro que tengo dedicado a él que se llama La ciencia presunta de Marx. Presunta. Él dice que es lo que hace ciencia. Yo digo, quiso hacerlo. Pero Marx murió sabiendo que había fracasado. Y ese es uno de mis descubrimientos. Rafael, es muy bonito lo que dices porque en esa primera experiencia tú aprendiste algo en torno a lo cual después has trabajado mucho, que es el poder de la palabra. Claro. Que es que lo que uno dice no es inocuo. Al contrario, crea un entorno, genera unos efectos, es una onda que expande. Y entonces, una de nuestras fijaciones en este programa que ocurre este año, en este contexto global, político internacional y en este contexto local, es qué se va a decir durante este año de campañas entre los mismos políticos y nosotros mismos como ciudadanos en nuestras mesas. Entonces quería saber de tus aprendizajes sobre el poder del lenguaje. ¿Cuál sería el lenguaje? ¿Qué características tiene la forma de conversar que permite crear lugares comunes y no lugares exclusivos, que permite sembrar la esperanza y no el miedo, que son hoy día enfermedades graves que están teniendo las sociedades del mundo? A ver, yo creo que hay una cosa al menos que yo creo que nos ha funcionado muy bien. Yo con la gente que trabajo, con el equipo que conformamos, con la gente que participa en nuestros programas, en nuestros trabajos de consultoría en grandes empresas. Tenemos un programa de consultoría que es una joya, que es trabajar con equipos directivos de alto desempeño. Trato de alejarme permanentemente del dominio de la política. No tengo idea qué posiciones políticas tiene todo el equipo nuestro. ¿Por qué? Porque me da susto de los efectos disruptivos que eso puede tener en el otro. Mi convencimiento es que cuando me alejo de eso, creo vínculos insólitos de compartir muchas cosas, de hacer que la otra persona me escuche a mí, tampoco preguntándome, ¿y tú cómo votaste en tal o cual oportunidad? Sí, estoy cuidando ese terreno. Claro, pero estamos en un punto en que parece que ese elefante en la habitación hay que domarlo de alguna manera, porque la política, y particularmente en el momento en el que estamos, está muy presente. Y está presente en parte porque se ha tomado el debate público, la polarización, pero también en parte porque si no, no tenemos cómo organizarnos. Entonces, entendiendo a la política como un órgano importante para el desarrollo de la democracia, ¿cómo debieran hablar los mismos políticos? No sé si me explico. Como he escuchado a muchos políticos a propósito del acuerdo de la reforma de pensiones. Vi el programa con Ricardo Galilea, y Lago Weber. Rodrigo Galilea. Hiciste los dos en uno, pero claro, así funcionaron. Sí. Pero claro, y muy bien. Y ya ves tú que dos personas que están en lugares completamente distintos no pararon de hablar y de celebrar la experiencia de diálogo respetuoso que tuvieron y el compromiso de ambos de crear puentes y nuevos puentes y siempre buscar una forma de ver al otro donde no lo cuestiono como el ser humano que es. Y yo creo que eso es fundamental. Y no solamente es fundamental, es muy poderoso. Porque desarmas a mucha gente que viene a enfrentarse contigo porque le han dicho tal y cual cosa y se encuentra con una persona. Yo hice un programa de trabajo con el equipo directivo de la Facultad de Medicina en la Católica y tenía uno de los miembros del Consejo Superior, del Consejo de la Facultad, que estaba ahí,
no voy a decir el nombre, me conocía cuando yo era estudiante. Y cuando yo era estudiante fui presidente de la Federación de Estudiantes. Le gané a Jaime Guzmán. Peleamos la federación juntos. Y él estaba en un lugar y yo estaba en otro. Y no podía creer, Rafael, pero si tú eras el Rojillo. Para todos nosotros eras el Rojillo. Y ahora te escucho hablar y siento que estamos casi en una semana de profunda espiritualidad. Y no lo puedo creer. Pero yo me di cuenta que al él haber visto esto, estábamos estableciendo un puente que jamás lo hubiésemos tenido antes. Y eso se acompaña con afecto, con un intento de entender por qué la diferencia. Y yo creo que son nuestras deficiencias las que nos llevan a la polarización, nuestras incompetencias. Si tuviéramos una postura más abierta, podríamos disminuir y disolver eso de una manera inmensa. Abrir la mirada, escuchar para comprender. ¿Qué otro ingrediente te ha dado no solo tu experiencia laboral, sino que no pude evitar pensar en esta anécdota que nos contabas de encuentro, el peso que tiene la experiencia, ¿no? La edad. Yo he visto cómo la edad inevitablemente me ha abierto puentes que no sé si habría tenido antes, por más que buscara el camino espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa alivia, desinflama y construye cohesión social? Yo creo que hay que estar dispuesto a ser muy crítico con uno mismo, pero muy crítico, no con los demás, porque uno no sabe qué condiciones los condujeron a comportarse o a pensar cómo lo hacen. Y en la medida que eres crítico contigo misma, el otro se transforma automáticamente en una fuente de aprendizaje. Te expande el mundo, te expande el sentido de la humanidad. Y yo creo que eso es algo central y tú lo vas a ver una y otra vez. Hicimos un trabajo con una congregación de las monjas del Sagrado Corazón. Yo no participé directamente, hubo gente del equipo mío, yo tenía otro compromiso, pero nos contaban que las monjas no podían creer que la experiencia que habían tenido con el trabajo de aprendizaje que estaban con nosotros alcanzaba un vuelo que ellas solo habían visto en ámbitos de la iglesia. Y había gente con creencias distintas, gente que no creía también trabajando, pero nunca perdieron la conexión, nunca perdieron la empatía con el otro. Y no cuesta mayor cosa. Y cuando uno gana eso, el premio que obtienes era inimaginable antes. Bueno. Para cerrar, Rafael, ¿tú tienes esperanza en esta humanidad? Tú sabes que cuando Prometeo le dio el fuego a los seres humanos, Zeus se enfureció. Y Prometeo lo hizo con su hermano, Epimeteo. Prometeo miraba para adelante la vida, Epimeteo miraba para atrás. Y cuando Prometeo hace eso, le da una mujer porque le pidió que quería casarse, que quería tener una relación con una mujer. Y antes de que ella, Pandora, llegue a ver a Epimeteo, él le dice que lleve una caja donde estaban todas las maldiciones, todas las enfermedades, todas las calamidades que pueden enfrentar los seres humanos. Pero al fondo de esa caja estaba la esperanza. La esperanza es lo que más tenemos que salvar. Cuando la perdemos, nos condenamos, nos tiramos por el barranco. Siempre hay que alimentarla.
Y yo creo que ese mito griego, yo soy muy ligado a la cultura y a la mitología, y obviamente a la filosofía griega, para mí es muy importante siempre salvar la esperanza. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Venimos hace un rato hablando de la esperanza como este sentido de la realidad, de poder ver justamente el derrumbe y al mismo tiempo soñar con algo. De eso se trata este esfuerzo que hacemos y también este tiempo que dedican ustedes a ver esta entrevista. Así que sin perder la esperanza, los invito a una pausa y ya volvemos con más de Pares Impares. Durante el último tiempo hemos visto cómo las distintas crisis humanitarias y también el conflicto generalizado sociopolítico ha empezado a poner en duda algo que parecía ser una conquista global, y es la Convención sobre los Derechos Humanos, sobre su relevancia, sobre su primordialidad. Parece que los humanos nos hubiéramos olvidado del valor intrínseco de tener estos derechos entre nosotros y utilizarlos casi como algo que nos da una base común, ¿no? Una cosa que es esencial a la vida, a la posibilidad de nacer, de tener una conciencia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué tal vez deberíamos recordar lo que habíamos pensado en el pasado? Veámoslo en la siguiente animación. Son pocas las cosas que compartimos todos los seres humanos, pero algo universal son nuestros derechos. Innatos e irrevocables, los derechos humanos protegen nuestra dignidad, sin importar el origen o la identidad. Declarados el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estos establecen principios esenciales, como la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad. Cuando respetamos los derechos humanos, no solo protegemos la dignidad individual, sino que fortalecemos nuestra cohesión social al generar confianza, fomentar la participación ciudadana y unirnos en relaciones basadas en justicia y solidaridad. En un mundo lleno de desafíos, los derechos humanos son el puente que nos une y el punto de inicio para construir una sociedad más justa, equitativa y resiliente. Protegerlos no es solo un deber, sino que también una oportunidad para avanzar hacia una convivencia inclusiva y solidaria. En el condado de Fulton, cerca de Atlanta, en Estados Unidos, hay una cárcel donde los presos pueden criar y entrenar a perros rescatados. Esta experiencia les ha permitido reconectar con sus emociones, también con la idea de proteger algo y, curiosamente, también ha tenido un impacto positivo en su proceso de rehabilitación. ¿Quieren conocer por qué, en este caso, los perros siguen siendo los mejores amigos del hombre? Veámoslo en el informe de Cristian Soto. Que las mascotas ya son parte de nuestra vida es un hecho. Forman parte de nuestras familias y, es más, están presentes en la mayoría de los hogares. Según un estudio realizado en 2022 por el programa Mascota Protegida, en Chile viven más de 8 millones de perros y alrededor de 4 millones de gatos con tutores. Animales que son compañeros de vida y que incluso se hacen presentes en ambientes que uno no pensaría. Entre 2013 y 2023, Meow Mates fue un programa de reinserción llevado adelante en la prisión de Allendale, Carolina del Sur. En este, cientos de gatos recogidos de la calle fueron criados por presos. Crianza que también puede ser acompañada de entrenamiento, dos aspectos clave que pueden ser de ayuda a personas que, por uno u otro motivo, han sido privadas de libertad. Pero no son solo gatos. Canine Cellmates es un programa de crianza y entrenamiento de perros dentro de la cárcel del condado de Fulton en Atlanta. Desde 2013 crean conexiones entre animales recogidos de refugios y los condenados.
Dentro de la cárcel hemos graduado 29 ciclos, que es como llamamos a una clase de hombres y perros. Más de 400 hombres han participado en nuestro programa bajo custodia y unos 170 perros fueron sacados de refugios. Entraron en la cárcel, fueron adiestrados por entrenadores reclusos y luego fueron adoptados en hogares. Un adiestramiento que viene acompañado de charlas motivacionales y actividades con otros presos. Todo esto para darle un sentido a criar una mascota, generar un vínculo con un ser vivo que sin dudas no tiene prejuicios. Les enseñamos de dónde vienen los perros, por qué son los mejores compañeros de la gente, cómo ayudaron los perros a la raza humana a evolucionar y llegar al punto en el que estamos ahora, cómo se comunican los perros entre sí y con nosotros, cómo es el lenguaje corporal de los perros. Les enseñamos el lenguaje corporal canino en el sentido de cómo leemos a los perros y cómo ellos nos leen a nosotros. Los perros son mucho más efectivos leyendo el lenguaje corporal que nosotros, porque no tienen palabras. En la crianza de animales hay habilidades que se desarrollan, muchas de ellas necesarias para un futuro proceso de reinserción. Los niños van aprendiendo la autorregulación, por ejemplo, la responsabilidad, el cuidado hacia un otro. En cambio, en el caso de un adulto, también está la responsabilidad, pero ya hay otro tipo de habilidades socioemocionales que van a estar en juego. Quizás la empatía, habilidades quizás un poco más complejas, desde la empatía y a otras habilidades como la gratitud. En el caso de las personas privadas de libertad, desarrollar la empatía y la socialización son grandes herramientas que pueden ayudar a botar muros que se levantan al estar dentro de la cárcel. Los perros tienen la capacidad de crear grietas en esas paredes, tienen la capacidad de ayudar a las personas a recuperar su humanidad, en lugar de ser solo un preso. Y una vez que hay grietas en esos muros, todo lo demás que hacemos puede empezar a tener un efecto mayor, porque atraviesa los muros hasta llegar al corazón de la persona. Hay que recordar que muchas de estas personas han sufrido distintos tipos de relaciones y que muchas veces las relaciones que ellos han establecido no necesariamente han sido unas relaciones saludables, por así decirlo. Estoy hablando específicamente desde el punto de vista del vínculo, de reparar, por ejemplo, los vínculos, de poder confiar en un otro. Una de por qué nosotros queremos tanto a los animales y a las mascotas tiene que ver con que los animales no van a juzgarnos. Mediante entrenamiento con refuerzo positivo y buenas condiciones de vida, se busca también cuidar el bienestar de los perros. Hay que capacitar al personal que trabaja ahí o directamente tener personas especializadas en esta área, porque estamos ahora hablando del punto de vista humano, pero también tenemos que considerar el punto de vista animal, el bienestar animal. Si lo piensas, ¿cómo es que la mayoría de esos hombres acaban entre rejas? Mediante el uso de amenazas, intimidación y fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos enseñarles que así es como se entrena un perro? No, queremos enseñarles que pueden conseguir resultados positivos sin el uso de amenazas, intimidación o fuerza. Y esperamos a que la bombilla se les encienda, y lo hace. Y en casi todos los casos, alguien dirá un par de semanas dentro del programa: creo que esto funcionaría para mis hijos. Sí, esto podría funcionar para tus hijos. Más allá de las complejidades que involucre tener a animales en las cárceles, el desarrollo de habilidades, el sentirse importantes y entregar un cariño mutuo es un camino que puede aportar a la reinserción. La soledad y el aislamiento se han convertido en rasgos cada vez más característicos de nuestros tiempos. Es una triste noticia de la sociedad contemporánea. Y es que estos fenómenos efectivamente pueden impactar de manera muy grave momentos para los que deberíamos estar más juntos. Por ejemplo, cuando lleguemos a nuestra adultez mayor, a nuestra vejez, estamos necesitando cada vez más estar mejor conectados y no más solos. Pero también cuando somos más niños, porque es en esos dos momentos en los que la sociedad está para recibirnos, acogernos y contenernos. ¿Qué podríamos sacar en limpio de un buen diálogo intergeneracional? ¿Cómo podemos volver a cultivar ese hilván que permitió que nuestras sociedades avanzaran en conjunto gracias justamente a estar unidos? Veámoslo en la siguiente nota de Camila Sumastre y Cristian Soto. Entonces,
¿Qué ha aprendido de los niños? Es bonito cuando ves que se expresan y vienen a hablar contigo. Nos han aceptado y por eso sentimos que podemos ir a hablar con ellos. Y no se van a asustar, simplemente conversar. Son conversaciones entre niños y personas mayores. Con el fin de romper el esquema, muchos países como Dinamarca, Australia, Japón y Reino Unido han instalado residencias intergeneracionales para promover el encuentro enriquecedor entre distintos grupos etarios. Un ejemplo de ellos es Belong Village en Chester, Inglaterra, iniciativa que comenzó hace 2 años y que junta el cuidado de 80 adultos con un jardín infantil con niños de hasta 5 años. Básicamente compartimos este espacio con nuestros amigos mayores, así que estamos aquí en su hogar. Todo nuestro ethos es sobre hacer conexiones y formar relaciones entre generaciones. Muchos de nuestros amigos mayores tienen una relación con los niños que es como la de un abuelo con su nieto. Muchas de las personas que viven aquí pueden no tener familias que vivan en el mismo lugar. Relación intergeneracional es todo vínculo e interacción entre personas de distintas generaciones. Puede darse entre la primera infancia y la cuarta edad, que son los mayores de 80, como puede darse entre generaciones de adolescentes, 15, 20 y 50 años. Son relaciones que traspasan los límites entre los grupos humanos que generalmente nos relacionamos juntos. Desde construir autos de madera y cambiar pañales hasta enseñarles a leer, son algunos de los intercambios espontáneos que se dan en este día a día. Experiencias significativas que ayudan a mejorar las capacidades individuales y comunitarias, así como reducir la soledad y apoyar el bienestar mental y físico de las personas mayores. Los niños no son niños que juzgan, así que aquí son naturales. Eso es lo bueno de ellos. No puedes hacer eso en la calle, hablar con un niño. Se pregunta ¿qué estás planeando? Pero aquí lo haces y está aceptado. No actúan, son ellos mismos. Les da un nuevo rol. Hablarán, cantarán y caminarán juntos. Puede tratarse de personas que viven con demencia, así que cuando están con los niños vuelven a lo que quizás fue hace 20 o 30 años, y eso es muy especial de ver. Aportan sus habilidades y conocimientos. Y el compartir con generaciones más jóvenes, el coexistir estos jardines o estas residencias de niños con mayores, lo que hace es proveer a los mayores de actividades significativas que si no en otro escenario no tendrían. Beneficios que se materializan de forma cruzada. Conocimiento de los mayores que viene a aportar y promover el desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas de los más pequeños, así como para incentivar la generación de valores como la amabilidad y la empatía por el otro. Desarrollan lo que llamamos aptitudes para la vida. Aprenden a ser respetuosos y amables. Lo que llamamos llenar la maleta de un niño. Todos los niños empiezan aquí en la guardería. Pueden que tengan la maleta vacía, así que cuando se van o cuando se dirigen hacia la escuela, la maleta está llena de estas nuevas experiencias. Saben responder cuando se acerca un adulto, porque si preguntas algo, te contestan enseguida. No van a poner un caparazón. Mantienen una conversación contigo. Es cruzar la experiencia con la inocencia, devolver el sentido de la vida y darles un propósito a las personas mayores, mientras niños y niñas aprenden de la mayor fuente de sabiduría. Iniciativas que se hacen necesarias en un escenario en el que se espera que el 22% de la población sea mayor de 60 años para 2050 según Naciones Unidas. Una forma de cohesión social positiva, la cual permite una apertura de la mente en términos sociales y culturales y ver cómo es que los cambios que se producen puede terminar por afectar en las distintas etapas de la vida. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Pares Impares. Y si miramos un poco hacia atrás, tal vez el tema principal hoy día ha sido escuchar. Aprender a escuchar
por la enorme utilidad que tiene para volver a juntar lo que se ha roto, por la enorme posibilidad que abre para que intercambiemos sabidurías, las sabidurías de los mayores con los menores y todo lo que está en el medio, que por estar tan solo y tan aislado finalmente se pierde y sufre mucho más, pero tiene todos los efectos secundarios en la vida cotidiana que se vuelve más áspera y desagradable para todos. Tenemos mucho trabajo porque aprender a escuchar suena como una frase simple de decir, pero como hemos visto es muy difícil de ejecutar. Transversalmente dentro del trabajo, en la vía pública, dentro de nuestras propias familias. ¿Cuánto escuchamos a los que nos rodean? ¿Cuánto estamos atentos a lo que de verdad quieren decir? Con esta pregunta los quiero invitar a todos a mantenerse conectados con Pares Impares, a comentar nuestro programa, a mandarnos sus ideas a través de las redes sobre temas que no hayamos tocado o personas improbables que tal vez debieran encontrarse en este lugar, que es un espacio abierto donde buscamos promover una cultura del encuentro. Nos vemos pronto en otro capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.